Muy buenas noches, bienvenidos a Marcaje Personal. Es como siempre un gusto hablar, por supuesto, con ustedes. La selección mexicana sacó la victoria y venció a Bolivia en Sudamérica y platicaremos de todos los detalles. De todos los detalles, Daniel, hay muchas cosas de qué hablar, sobre todo un análisis más colectivo, ¿no? Un análisis más individual. Lo colectivo lo vamos a dejar a un segundo plano porque pues, el Vasco Aguirre tendrá que sacar conclusiones importantes rumbo a la siguiente fecha FIFA. ¿Quién le llenó el ojo en esta convocatoria? ¿Quién se está ganando un lugar para poder repetir? Sobre todo la gente del Comando Chiva que estuvo en estos partidos contra Panamá y contra Bolivia hoy en Santa Cruz. Pues sin duda alguna, Carlos, esa es la pregunta. Muy buenas noches, bienvenidos a Marcaje Personal. Un gusto, Carlos Ponce de León. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchísimas gracias. Despierto ya después de este partidito sí, que... Digo, me eché una siestecita un rato y esperar para venir porque es que no puede ser, la verdad. Volvemos a lo mismo de siempre. Qué complejo porque sí... Habrá que analizar la labor individual de cada uno de los chavos que estuvieron hoy con Javier Aguirre, sobre todo los que no han estado regularmente en las convocatorias, porque hablar de que viene 2 triunfos y que el equipo pinta bien para el Mundial o algo por el estilo, pues sería engañarnos. Básicamente es hacer un análisis de cada una de las posiciones en las que hoy tiene Javier Aguirre y sobre todo cuando el propio Vasco ya nos dijo 80% de la lista del Mundial ya la tengo en la cabeza. Exactamente. ¿Qué podemos rescatar? Para mí, esto, Carlos. Tala Rangel, lo veo cada vez más cerca de ser ya definitivamente el titular indiscutible. Que se necesita, por supuesto, a un hombre como Ledesma en la lateral derecha, porque, hijo, a mí nunca yo he sido de Jorge Sánchez, la verdad es que definitivamente no. Y creo que Gallardo también es otro que tiene que estar ahí. Sí, Gallardo yo creo que va a ser titular indiscutible. No sé lo de la lateral derecha. Yo también creo que Richie Ledesma es una gran opción. Lo de Jorge Sánchez no me pareció tan mal el partido de hoy. Hoy hay que también hablar de la selección de Bolivia que representa muy poco en realidad esta tajada que hace el Tala. Hay un error. Esta es también gravísima, ¿eh? Sí, o sea, hablamos de que el Tala está peleándole a Malagón por ser el titular y de repente viene de este tipo de equivocaciones que, bueno, no fue gol de milagro, ¿no? Termina impactando en la base del poste. Ramón Juárez, que fue importante, sí. Ramón Juárez, ¿no? Porque Ramón Juárez en este minuto 55 y como defensa central izquierdo, sí. Que eso es lo que siempre se pide, ¿no? Sobre todo en un cuadro, que puedas tener ese defensa que sea de perfil natural y no sea de pierna cambiada, ¿no? Entra Ramón porque se lesiona a Israel Reyes también, ¿sí? ¿No? Que por ahí, atención americanistas, salió sí en la camilla, pero por propio pie después ya se fue a la banca. Me dicen que es un tirón, es decir, no será algo tan grave. Tendrán que evaluarlo ya al regreso a México. Y el gol de Berterame. Un gol que además también deja muchas dudas. Está o no en fuera de lugar, es rebote, tiene la fortuna. Claro que tiene todos esos elementos. Sin embargo, pues sacas la victoria y si quieres ser resultadista, bravo. Pero ni el propio Berterame está dando lo que se esperaba. El Hormiga había puesto un pase de gol al inicio del encuentro que se lo da a Charlie. Charlie la falla por completo. Entonces, y se están peleando ese lugar, ¿no? David Medrano y el Warrior hacían un análisis postpartido contra Panamá después de escuchar también las palabras de Javier que decía 80% del plantel ya, y son posiciones justamente como la del tercer delantero, Berterame o la Hormiga, ¿no? Parece que son los dos. Hoy Quiñones anota en Arabia Saudita, le preguntan al Vasco y él dice, bueno, está abierta la puerta, pero como diciendo, pues no me interesa tanto lo de o menospreciando Quiñones. Al fútbol de allá o menospreciando a Quiñones, porque hay que decirlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Otra de las posiciones podría ser el tercer portero, ¿no? Tanta polémica que si Memo Ochoa puede ir o no, o finalmente va a ser Carlitos Acevedo, los suplentes de los centrales y la otra, la que decías, el lateral derecho, ¿no? O sea, si hay pocas posiciones que hay dudas, parece todo lo demás bien armado. De esta selección solamente me quedo de los 2 partidos con que Richie Ledesma sí se puede subir para pelear ese lugar por la lateral derecha. Que se lo quede. Y con todo y el gol de Berterame, me gustó más la Hormiga González en los 2 partidos. Totalmente de acuerdo. Le faltó también y dónde lo acomodó el Vasco, que ese es un problema, porque al final del día necesitas que el jugador esté en su lugar. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar el análisis de David Medrano y Carlos Guerrero, el Warrior, que estuvieron en el estadio Ramón Tauchi? Adelante, señores. Señor Medrano, termina la gira, el partido frente a Panamá y ahora contra Bolivia con muchísimo calor.
es complicado llevar el análisis a lo colectivo y me parece también un tanto innecesario llevar el análisis a la parte del resultado, porque lo más fácil sería decir, México ganó, recuperó el triunfo, vuelve a abrazar la victoria, 2 ganados consecutivos. Yo creo que no podríamos caer en las redes del resultadismo y es mejor analizarlo desde otra ruta. Sí, Warrior, y analizar partido tras partido. Yo creo que el de Panamá sigo pensando que no sirvió para nada. Esta sí que tú digas te sirve mucho. desde la actitud, desde lo futbolístico se jugó poco al fútbol aquí en Santa Cruz de la Sierra, esa es la realidad. Lo puedes valorar desde la actitud, la reacción, el plano individual, la adversidad. Algunos futbolistas como Gallardo que mantienen su nivel importante, Lira, en el equipo, desde ahí, Warrior. Pero pretender llevarlo a un debate definitivo por estos 2 partidos, definitivamente no. Sí, si nos vamos a lo individual, aquellos que están, digámoslo, mucho más cerca de aparecer en la lista o prácticamente que están en la lista, los consolidados, Gallardos, Talas, esos me parece Liras, que Marceles, ni subieron ni bajaron. No. Se mantienen en la mente y en la lista del Vasco Javier Aguirre si mañana arrancara la Copa del Mundo. De los jóvenes, de los novatos, de los primerizos, de los que tienen 1, 2 o 3 llamados, ¿a quién subirías? ¿O a quién, yo creo quién podrá hacerle verdaderamente ruido al Vasco? Yo creo que por lo menos, Warrior, para verlos en Querétaro. Contra Islandia, por ejemplo, Everardo López. Sí. El mismo Águila. Porque sí, es muy injusto valorar a Águila y a Everardo junto con Juárez y con Toro, porque fue mucho más complicado este partido que el de Panamá. Panamá fue un día de campo. Panamá fue un día de campo. Y Eve López se comportó hoy. Exactamente. Yo colocaría a Brian Gutiérrez también, que entró, el jugador de las Chivas, levantó la mano, le dio claridad, le dio salida de equipo mexicano. El partido contra Panamá, que él arranca de titular, le costó al principio, después se fue soltando. Y hoy lo vi como más libre, con mayor confianza. Creo que podría repetir en Querétaro. Ahí habremos de ver. Berterame sigue jugando mejor en selección que la Hormiga. Con todo y que en Panamá se perdió goles, hoy de la nada saca la jugada con la que hace el gol a la Hormiga me parece que le lleva un paso a la Hormiga. Que le están ganando los nervios. El resto, Warrior, los Denzel, ¿cómo se llama el chavo de Monterrey? Fimbres. Ellos yo creo que están para el otro proceso, ¿no? Sí. En este proceso yo creo que al final de cuentas veremos muchos de los 17 y 18 que ya conocemos. Sí, a ellos no les va a alcanzar ni a Alexis Gutiérrez, por ejemplo. Ahora, si somos muy... Oye, de los que no jugaron, Sepúlveda no jugó. Acevedo. Ahora, Warrior, si somos muy puristas y analizamos el funcionamiento, tendría que haber preocupación. Pero con tan pocos entrenamientos. A eso voy, ese es el tema. O sea, pero tú dices, oye, entonces el Vasco te puede decir, oye, entrené 3 veces. Pero sí, hoy lo ganas y seguramente el bálsamo de la victoria te cubre muchas de las heridas, pero la parte futbolística, es que con el equipo... entrenamiento... Bueno, seríamos muy injustos, ¿no, David? Los si de pronto 9 decimos, es que no convenció en el funcionamiento. Los 9 de selección se mueren de tristeza. Sí. Hoy el gol lo hace Berterame en unos rebotes que encuentra ahí, pero una jugada futbolística. Hoy también aquellos de los... Por eso te digo, ni subieron ni bajaron, pero muchos de los consolidados hoy no lucieron del todo. Charlie, Lainez, el propio Marcel. Les faltó parecer un poco más. Yo no sé si sí influyó realmente el tema del clima, David. Seguramente. O sea, era demasiado calor. El clima y las patadas. El rival, sí, el rival metió la pierna. Creo que decían como para qué, ¿no? Ya viste lo de Reyes, claro, el rival te hizo sentir, por eso digo, el cambio. Desde ahí se puede analizar el partido, pero tranquilos todo mundo, tranquilos todo mundo. O para subir o para bajar, tranquilos. Sí, vamos a ver algo muy parecido en febrero, en Querétaro contra Islandia. Lo bueno vendrá entonces para marzo contra Portugal y contra Bélgica. Ahí veremos ya una lista mucho más sensata y mucho más cercana de lo que habrá de presentar Javier Aguirre para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Un abrazo y saludos. Saludos. Y es que volvemos a lo mismo, Carlos, porque pues es lo que se notó, la falta de lo que hay, porque también, sí, tranquilidad, pero la realidad es que eso es lo que hay en el fútbol mexicano, ¿eh? No hay más. Entonces también te habla de la precaria situación que se está viviendo en estos momentos. Sí, el gran problema de estas fechas es que no son fechas FIFA. Exacto. Entonces no puedes llamar a los europeos, no puedes llamar a los mejores. Que ya de europeos tenemos. Pero digamos que son los que hacen falta en esta lista para entender que esta es la selección que va a pelear en el Mundial. Y el problema es que en Querétaro
en el próximo partido contra Islandia tampoco es fecha FIFA. Es decir, vamos a volver a ver una selección muy similar a esta contra un rival muy similar a Panamá y a Bolivia. Con todo y que Bolivia está peleando el repechaje que va a jugar en nuestro país, ¿no? Islandia tampoco va a llevar a sus grandes figuras, va a tratar de armar una selección que se presente en Querétaro para hacer una especie de sparring y a fin de terminar de ver a los jugadores que pueden llenar esa lista. Hablaban de Ángel Sepúlveda, no jugó, y tampoco Iker Fimbres. Fueron los únicos dos que no vieron minutos en estos dos partidos. Decían, ni uno para arriba ni uno para abajo, es decir, se mantiene el nivel. Yo creo que Tala Rangel sí le mete ya presión a Malagón para ser como titular. O sea, me parece que a él sí le sirvió mucho que fuera mejor el partido contra Bolivia y que luciera más con todo y el error que ya vimos que casi cuesta un gol. Y fuera de eso, Richard, yo estoy de acuerdo. Diría, ¿no? Porque te deja ver también que sí hay posibilidad con Jorge Sánchez. Ahora, hoy también veíamos la situación con respecto a el Machín. El Machín recae. Entonces sí hay que empezar a voltear. ¿Qué puedes hacer? Será Marcel, pero Marcel no es propiamente su posición. Sí. Entonces, ¿cómo va a jugar ahora el Vasco? Porque por lo que yo estoy viendo, Edson no llegaría en buen tono futbolístico ni en ritmo a la Copa. Y además Edson, que es pilar de la selección, el capitán de esta selección. Sí, ¿qué cosa explicaba Edson en un post en redes sociales? Que tuvo esta lesión desde diciembre, pero que decidió aguantar, que jugó algunos partidos, sintió molestias, se perdió esta Supercopa que termina ganando el Fenerbahce y ahora de nuevo vuelve a sentir la lesión. Exacto. Y entonces sí, viene un parón para que se trate de recuperar. Veamos cómo llega al Mundial. Y ya se volvió un hospital la selección de Javier Aguirre. Santi Jiménez, Orozco Chiquete, Rodrigo Huescas, está Edson, Alexis Vega viene ya saliendo. Exacto. Pero ya hay al menos 9 jugadores que no van a llegar no van a tener un semestre al 100% para poder llegar en el mejor ritmo al Mundial 2026. Y que si estás diciendo, porque eso es lo que ha dicho Vasco, aquí van, porque sobre todo porque el Chucky, ¿no? No es que si el Chucky no está jugando, que yo no soy partícipe de que vengan en ese sentido, porque tampoco si está, pero tienes que ser parejo en todo el momento, ¿no? Lo mismo hace rato que platicabas, Memo, a mí tampoco me gustaría ver a Memo, porque a mí me parece que le están tratando de dar un premio al egoísmo, no a lo que se necesita en la selección. El problema es, ok, no va Memo. Vas a llevar 3 porteros. Sí. Ya tienes a 2 seguros. Exactamente. Malagón y Rangel. ¿Quién es el tercero? Sí, ahorita alguien que te dé seguridad no lo existe. No hay. Carlos Acevedo también fue a esta gira. No creo que sea el que buscaba. A mí me gustaba cuando perfilaba a Carlitos Moreno de Pachuca. Me gustaba mucho. ¿Sí? O Andy Sánchez de San Luis, de repente por ahí. Pero dejaron de estar. Hoy me parece que el tercer lugar para el portero no está seguro para Acevedo. Y Memo Ochoa se va a poder colar al final. De que tiene la capacidad, la tiene. Y de las mejores actuaciones que tiene a través de su trayectoria futbolística, es siempre la selección mexicana. Eso es innegable. Pero, bueno, ya será una discusión que tendrá que venir más adelante, ¿no? Decía Warrior y David que sirve para el ánimo de la selección. Está bien, o sea, ganar siempre va a ser, siempre es mejor trabajar ganando, ¿no? Claro. Tienes menos crítica, puedes empezar a mover piezas de una manera un poco más relajada, ¿no? Sin tanta presión, pero creo que estas victorias realmente están, pero como anecdóticas, ¿no? Porque no fueron 2 equipos que realmente te dieran un contrapeso. Y lo mismo, del lado colectivo mexicano, bueno, este 11 pues está lejísimos del 11 que vamos a ver en el Mundial. Totalmente de acuerdo. En las palabras del famosísimo Tuca, los partidos moleros, por supuesto, y no te dejan nada, porque ni a los jugadores, sí, el resultado, maravilloso, pero ni a los jugadores los convence de decir, no, bueno, pude mostrar mis capacidades, porque además el mismo Aguirre que está jugando a dónde los voy a colocar, lo que decíamos, ¿no? Hormiga no está 100% de su posición, está en el ataque, pero está de volante, ¿no? De extremo, realmente. Vamos a ver con Javier Aguirre qué conclusiones puede sacar de estos 2 partidos. Hay que recordar que también el Vasco fue el que pidió este tipo de cotejos. Él en realidad lo que quería era llevar a los chavos a un ambiente similar a lo que se encuentra México en las eliminatorias. ¿Sí? Visitar Honduras, visitar Costa Rica. Estas selecciones no quisieron. Siguieron buscando, encontraron a Panamá, que dijo Panamá, órale, yo sí juego. Y Bolivia, pues lo que ya decíamos, tiene un repechaje en puerta. Y le interesaba para le servía muchísimo. Claro. ¿No? Por eso es que se fueron a jugar estos 2 partidos. Viene Islandia. Y lo que decía también Warrior y Medrano es, en realidad, la gran prueba va a ser el 28 de marzo contra Portugal, ya para ver
lo que yo creo que será el 11 de México en el Mundial. Exactamente. ¿Qué te parece si mientras escuchamos las palabras del técnico mexicano, el Vasco Aguirre? Más allá del resultado, bien dices, porque es el discurso que he manejado con los jugadores. Yo entiendo perfectamente que la gente quiere ver pues, buen fútbol, goles, espectáculo y una maquinita de jugar, pero también entiendo que estos partidos los programamos para eso, para buscar jugadores que nos puedan aportar o ayudar a la base que ya tenemos o tengo en mente, que son todos los que ustedes conocen o pueden intuir. Y sí, claro, en este tipo de compromisos, tanto en Panamá como hoy, el rival nos pone a prueba, nos exige y es ahí donde se ve quién tiene equilibrio emocional, tamaños, buen juego para integrar la selección de cara al Mundial. Evidentemente, sí hay cosas por corregir y más con un grupo que se juntó apenas, jugadores que están debutando. Estoy muy contento con los 4 o 5 jóvenes que decíamos que que aparecieron por primera vez en selección nacional y no me defraudaron. Sí, ya lo decías, justamente vuelve a ser reiterativo. ¿Cuáles han sido los jugadores que debutaron en este proceso del Vasco Aguirre? Eduardo Águila, del Atlético de San Luis, al cual justamente mencionabas hace un momento, Everardo López, de Toluca, Richard Ledesma, de Chivas, Brian Gutiérrez, de las Chivas, Kevin Castañeda, de los Cholos. Kevin Castañeda, que fue buscado incluso por el América. Estos dos centrales, Águila y López, de lo más interesante, pensando en que tampoco está tan claro quiénes son los relevos de Montes y de Johan Vázquez como titulares. Exactamente. A mí me quedaría con Juárez, ya lo comentábamos en un momento, sobre todo por el perfil, ¿no? Claro. Que siempre estás buscando Ramón, a ese defensa que lo tenga. Entonces, me parece que es una buena opción, justo como una alternativa, ¿no? Con esta última convocatoria, Daniel, el Vasco Aguirre ya convocó a 81 jugadores en esta tercera etapa. 81 jugadores son un mundo de futbolistas. Hay que entender que hubo partidos como aquellos en la gira por Sudamérica, contra River, contra Inter, que también se llevó a mucho chavo de la Liga MX. Este partido que también convoca gente del torneo local, pero 81 jugadores y todavía no tener la claridad de qué 11 es el que se va a parar en la inauguración ya del Mundial. Eso es la que debe de terminar de afinar Javier Aguirre para poder tener un poco más de certeza y de ilusión de que esta selección realmente puede trascender en el Mundial. Es que si no, también volvemos a lo de antes, Carlos. Empiezas a hacer que la selección es cualquier cosa. No es un premio a la calidad, a la integridad, a la constancia, sino tienes un buen partido y no ya eres candidato a la selección mexicana. Sí. Por eso hay que insistir tanto en los contextos de estos partidos. Este partido es para que vea el Vasco Aguirre a más jugadores, porque hubo muchos comentarios de se manosea de nuevo, se abarata la convocatoria a una selección mexicana. Y pues sí, el aficionado de repente ve nombres que ni siquiera conoce de la liga local, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que no conoce a Kevin Castañeda, que estamos viendo ahí en pantalla, que no conoce a un Brian Gutiérrez, que de repente le salta y dice, no tienen por qué, además, esta es mi selección, claro, ¿no? Exacto. Ese es el gran riesgo que existe siempre que se hacen este tipo de experimentos y hay que entenderlo muy bien. Lo hace el Vasco Aguirre, la Federación Mexicana de Fútbol, se lo entrega al entrenador nacional para tratar de ver un mayor catálogo de jugadores y seguir buscando para afinar ese último 20% que le hace falta para definir la lista del Mundial. Y sería también, positivo si le dieran de alguna manera la vuelta al contexto, porque dicen, esto también recordemos que cuando yo me vaya, se mantiene al frente alguien que ya está aquí, ¿no? Que es Rafa Márquez. Entonces también le está sirviendo a Rafa Márquez para ver a estos jugadores. Totalmente. Tú lo dices y entonces también la perspectiva cambia y te da una idea de que, también estás viendo el siguiente ciclo. Sí. Mencionaban a Iker Fimbres, por ejemplo. Exacto. Pues sí, él es para el 2030. Puede ser que ya lo esté conociendo Rafa. ¿Sabes qué otro? Obed Vargas. Vargas es uno de los mejores jugadores y estos son de los que también se pueden colar. Al final de cuentas, es un chico que todavía jugó apenas el Mundial Sub-20 a principios de año, a mediados del año pasado con la selección nacional en Chile. Es un proyecto, por supuesto que es para el 2030, pero están viendo si se puede colar para el 26. Y en ese lapso, lo dices muy bien, Rafa Márquez está mientras tomando nota, está apuntando para ver con qué material cuenta para darle continuidad al proyecto de cara al siguiente Mundial. Totalmente.
Y es momento de ir ahora con ya un viejo conocido, el tío Jerry, con Gerardo Velázquez de León, que nos tiene el análisis de lo que ha sucedido con la selección azteca. ¿Qué pasó, Charlie? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí estamos en Santa Cruz de la Sierra todavía, ya por eso a descansar después de una gira, pues si bien no fueron rivales a la altura, me parece, ni Panamá ni Bolivia, vimos a una selección mexicana que le falta muchísimo además, ¿no? Aquí estamos, ya nos vamos mañana por la mañana, vendrá Islandia, después ya vendrá la lista definitiva. Javier Aguirre decía que había 80% de los futbolistas ya seguros para la Copa del Mundo. Y para el día que México juegue contra la selección de Portugal y contra la selección de Bélgica, ya van a estar los que van a ir a la Copa Mundial de Fútbol, 26. Ahora tiene 20. Está buscando 6 lugares. 6 lugares que seguramente uno va a ser Guillermo Ochoa, otro va a ser un suplente o el titular por la lateral de la derecha, otro mediocampista, otro delantero, y por ahí alguna situación, un defensa central, otro defensa central, de ahí se acaban las plazas, los suplentes de los centrales de Vázquez y del Cachorro Montes. México ha dejado una imagen ahí, me parece, bastante deteriorada aquí en Bolivia, como la dejó también en Panamá. Ganó los 2 partidos, sí, pero no se trata de ser resultadista, se trata de saber qué está pasando con la selección mexicana que no anota, que le cuesta tanto trabajo, pero tanto trabajo anotar y crear oportunidades de gol. Hoy la Hormiga González, por ejemplo, en el partido contra Bolivia no tuvo, la verdad, la capacidad para poder tomar un liderazgo ofensivo y tratar de botarse más, tratar de tomar la pelota, tratar de disparar de media distancia, no, esperando centros en el área. Y nunca iban a llegar, nunca iban a llegar porque no se crea fútbol en la selección mexicana. Ha sido verdaderamente una cuestión terrible en los últimos tiempos. México ha anotado, fíjate nada más, 6 goles en los últimos 8 partidos amistosos, sin contar el de Suiza, que fue goleado, sin contar el de Turquía, que ganó de milagro. Estoy hablando de los sudamericanos. Hoy jugó contra la cosa más mala que tiene Sudamérica, porque esta selección era una selección sub-23 con un portero del veterano. Y la verdad es que fue una miseria futbolística en todos los aspectos. Gana porque ahí viene una pelota parada, se equivoca el portero, la deja ahí y la toma Berterame y la anota. Segundo gol apenas de Berterame, Segundo gol. ¿Y cuántas veces ha ido la selección? En fin, me parece que ya cerrará en Querétaro esta lista de estos 6 futbolistas que realmente faltan en la selección mexicana y ya estaremos pues ya profundizando, ¿no? Profundizando en lo que vendrá, porque hoy México está muy lejos, pero muy lejos, lejísimos. Hoy contra las miserias de Sudamérica le metió un gol a pelota parada y por error del portero. Hoy estamos hablando que le ganó a Panamá con un autogol. Muy malo el rendimiento de la selección nacional mexicana. Les mando un fuerte abrazo al estudio. Pues sí, totalmente. Qué raro, ¿no? Que ganando el tío Jerry nunca va a estar contento con nada, pero ahí está. Mira, tiene un poco de razón, dejan una imagen deteriorada, pero hay que, insisto, en entender los contextos. Esta no es la selección que va a ir al Mundial. No, es un experimento. Es un experimento, pero creo que ya muchos estamos hartos de los experimentos, sí, tanto como aficionados, sí, como nosotros que nos encargamos de hablar con ustedes. Por ejemplo, los próximos partidos, ya lo decías tú, Carlos, y lo hemos dicho todos. El de México-Islandia tampoco te dará mucho, es el miércoles 25 de febrero. Después México contra Portugal, que para ese entonces ya debe de estar prácticamente el 100% de la lista, ¿no? De acuerdo. Y después México-Bélgica el martes 31 de marzo. En Estados Unidos, el de Portugal en el Estadio Azteca o en el Estadio Ciudad de México, como se va a llamar ahora en el Mundial. Entiendo el enojo de Jerry, entiendo el reclamo, pero al final de cuentas, insisto, esta no es fecha FIFA. Sirve para que Javier Aguirre trate ahí de encontrar lo último que le hace falta, y lo interesante será hacer el trabajo entonces, Daniel, de poder encontrar a estos 6 que Javier Aguirre dice me hacen falta. Yo insisto, entre los delanteros se me hace que va a haber un happy problem ahí con lo que está haciendo Julián Quiñones en Arabia, porque me parece que al final lo va a terminar dejando fuera
a pesar de ser el mejor goleador mexicano en el momento. Es lo que te iba a decir, porque a mí me parece que la Hormiga está en un gran momento, claro, y sí, si un jugador llega de esa manera, lo tienes que poner, por supuesto. Y Berterame, pues lo hace mejor en la selección, a veces eso sucede, jugadores lo hemos sabido toda la vida, que son de selección y que no son de club, o viceversa. En este momento tienes 3 jugadores que están luchando, pero el que más argumentos tiene, el que está en forma, el que no deja de anotar, el que tiene el rendimiento, es Quiñones. Él debería de ser el delantero. Yo decía que la Hormiga se estaba ganando ese lugar como tercer delantero. Don David y Carlos dijeron que era Berterame. ¿Tú quién crees que va a ser ese tercer delantero después de lo que vimos con estos 2 partidos? A mí me gustaría, la verdad, pensar que va a poner a Quiñones, pero si tengo que decir la realidad, creo que va a ser la Hormiga. La Hormiga. ¿No? Por encima de Germán Berterame. Yo creo que sí, por encima. Yo creo que también la partida al Inter de Miami de Berterame le va a ceder un lugar a la Hormiga que sí va a estar en esa concentración final, claro, porque Miami, bueno, no lo va a ceder en plena competencia de la MLS para la selección, y la Hormiga sí va a estar ahí pegado en ese trabajo que va a hacer el Realmente, y dónde va a estar todo el tiempo Javier viendo, porque por más que diga que la MLS, pero no es la tele, es muy diferente a que el técnico tome un vuelo de 3 horas y va y, ¿no? Totalmente, y además él también dijo que le deseaba mucho éxito, etcétera, pero también deja entrever que no le encanta la idea de que se vaya a la MLS. No, la verdad es que... Y también es un error porque sigues denostando otro tipo de fútbol que además, pues hoy en día yo creo que ya es mucho mejor o al nivel del nuestro. Oye, lo que decía el Vasco de la Liga Árabe, que nadie lo veía, bueno, está arriba en el ranking del año sobre México. Nos vemos hasta el próximo domingo, marcaje personal. Muchísimas gracias. Esto fue ADN 40, marcaje personal.